Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos de invitado a Ignacio Mayola Cárraga, uno de los socios de una firma que por 45 años ha transformado el skyline de Panamá. Muchas gracias, Horacio, por la invitación. Feliz de siempre compartir contigo. Gracias. Mira, la verdad que hoy queríamos conversar contigo un poquito acerca de muchas cosas, acerca de arquitectura, acerca de la ciudad. Eh, Tal como te comentaba, yo siento que la arquitectura cambia a medida que la gente cambia también. Y yo siento que la arquitectura es una profesión muy interesante porque te hace conocer mucho. No hay forma de diseñar una biblioteca si tú no sabes cómo funciona una biblioteca. Y tienes que saber al dedillo dónde empieza, dónde acaba todo el proceso, cómo se hace en el día a día. Eh, yo quería que tú me contaras un poquito, ¿qué sientes tú que ha pasado en Panamá en los últimos 20 años? ¿Cómo ha ido evolucionando la forma de diseñar? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, definitivamente que hemos tenido unos 20 años con mucho movimiento, ¿no? Específicamente todo lo que está apegado al sector de la construcción, que definitivamente tiene un impacto inmediato en nuestra ciudad, ha tenido un crecimiento muy fuerte y eso está muy amarrado a que en la década de los 90 entramos de vuelta en una democracia y recibiendo el canal 10 años después, Panamá empieza a buscar su propio rumbo. Tú eras un Y peladito en esa época, ¿eh? total, bueno, en los 90 definitivamente. Ya hoy en día, después de 20 años de práctica, puedo decir que he vivido esos 20 años de transformación. Pero sin lugar a duda creo que hay algo muy especial, ¿no? De ser una ciudad pequeña de Centroamérica a convertirnos realmente en una metrópolis importante para toda la región, ¿no? Somos un lugar de intercambio, no solo del país, sino la misma ciudad. Hoy en día, con la capacidad de conectar a toda Latinoamérica por aire, a todo el mundo, por mar, de ser un lugar también de resguardo de personas de distintas nacionalidades. Somos un lugar de oportunidades. Yo creo que eso es importante. Entonces, eso, cómo ha impactado en la arquitectura y cómo eso impacta en la ciudad, es que hemos visto una transformación que se ha venido dando de manera constante, muy rápida. Esa transformación va amarrada a cómo teníamos nosotros como panameños una cultura del espacio doméstico y cómo ese espacio doméstico ha ido transformándose en el Así tiempo, es. ¿no? Eso está muy amarrado a la conformación de la familia, a la manera que estamos acostumbrados a vivir y a la manera en cómo la ciudad también se ha ido consolidando en una ciudad que crece muy agresivamente horizontal, pero en su centro tiene una oportunidad de seguir siendo una ciudad compacta, ¿no? Que crece también en altura. Correcto. Hay que Eh, densificar al final Hay del que camino. densificar, hay que compactar la ciudad y hay que asegurar algo que es el concepto que yo creo que es el primordial, que es el de la proximidad, en Correcto. que las cosas estén cada vez más cerca para que las personas podamos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Esa cercanía lo que ataca directamente es el tiempo de movilidad De de un espacio al otro, desplazamiento, ¿no? claro. Desplazamiento. Pero en el espacio de lo doméstico, y yo creo que es una de las cosas que quizás a ti también más te interesan, porque lo vemos en el día a día, nuestro trabajo es cómo de tener la costumbre de vivir en espacios muy grandes, hemos ido transformando para vivir en espacios quizás más reducidos, más compactos, más eficientes, pero que han permitido que ese espacio privado que se va reduciendo haga que el espacio común vaya creciendo. Yo creo que la gente ha aprendido a simplificar su vida y eso ayuda mucho a poder vivir en un espacio más pequeño, ¿no? Pero definitivamente que a medida que va achicando el espacio interno, la gente te reclama espacio común. Así es. Y ahí es donde empieza pues todo ese listado de amenidades que Totalmente. nosotros como promotores le pedimos a una Sí, firma como Mayol que empiece a diseñar de todo, coworking, de acuerdo. lounge, piscina, gimnasio, spinning, paddle, o sea, todo eso, ¿no? Mira que nosotros en los últimos años hemos venido estudiando y monitoreando los datos de que estos espacios que estamos haciendo realmente sean de gran valor para quienes lo habitan, Que ¿no? añadan Y valor, que sí. esa propuesta sea un espacio que realmente se utilice y se le saque provecho. Y es una realidad que hoy en día la gente aspira a construir relaciones con las otras personas que habitan dentro de esas En su mismas entorno. edificaciones, en ese entorno. Y si tú te vas a los Estados Unidos, tú te vas quizás a algunas otras culturas, no son idénticas a la cultura latina. La cultura latina es una cultura de generar relaciones muy rápido, de ser muy Correcto. amigable,
de saludar y de conocerse, ¿no? Y de ser muy familiar Y también. de muy familiar. Y yo creo que los edificios que hacemos hoy en día son propulsores de generar relaciones entre quienes habitan esos edificios, y esos espacios comunes son el motor de esas relaciones. Pero Si tú no existiera esa pero plataforma... tú sabes que yo siento que afortunadamente finalmente la gente está empezando cuando desarrolla un proyecto a generar espacio público también. O sea, que el edificio se integre con su entorno, que no solamente sea para la gente que vive ahí o que se desarrolla dentro del edificio, sino que el edificio también como que se relacione con su entorno. Mira, nosotros, en conjunto con ustedes y en otros proyectos que estamos realizando, nos enfocamos en cómo podemos hacer que cuando un proyecto llegue a un barrio, impacte de manera positiva, dejando algo Que que transforme. transforme ese lugar. Entonces, no es solamente la edificación y sus áreas comunes. En muchos de estos proyectos que estamos haciendo en conjunto, hacemos un parque que va a funcionar para esos vecinos y para otros vecinos del área. Correcto. O mejoramos una zona o generamos algo que en ese lugar se requiera y que vaya a permitir de que eso transforme la vida de quienes ya estaban habitando en ese espacio y que mejore también a quienes van a habitar de ahora en adelante. Y te voy a decir, esto es un reto importante, porque realmente las técnicas de diseño y de construcción no han cambiado. Los edificios hace más de 100 años son los mismos, o estructura de concreto o estructura de acero. Las distancias entre las columnas son más o menos las mismas. El tamaño de los vidrios que hacemos son más o menos los mismos. El tamaño de las alturas son más o menos los mismos. Sin embargo, esa infraestructura permite que múltiples tipologías de uso se puedan dar adentro. Entonces, hoy en día vemos cómo se transforman edificios que ya eran existentes para usos distintos. Entonces, la creatividad empieza a formar parte de este proceso para entender cómo hoy en día se conforman las familias. Cómo hoy en día las mascotas forman parte, pero yo Primordial, creo que primordial de una composición familiar. Y déjame hacerte una observación que yo le digo a todo el mundo. Cuando yo me casé, la familia típica panameña éramos papá, mamá y 3 hijos. Sí. Eso desapareció. Eso ya no existe. Entonces, también al momento de diseñar hay que tener en cuenta eso. La pandemia también cambió. Realmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el tema del teletrabajo no se llegó a establecer per se como algo permanente, sí creo esa apertura de que a veces la gente quiere trabajar en la casa y necesita un espacio donde trabajar. Yo creo que lo que más nos dejó la pandemia es el concepto de la flexibilidad, ¿no? Correcto. De la capacidad de no tener algo definido, sino que sea tan flexible que te permite utilizar la casa para una serie, cantidad de distintas tareas o de situaciones que haces, ya no solamente la de vivir ahí, sino puedes trabajar en ese espacio. Pero si hay algo que nos dejó la pandemia es algo que parece un poco nostálgico, pero es como el regreso a muchas cosas como vivíamos antes. Estuvimos yo creo que como por 3 o 4 décadas cerrando los balcones. Correcto. Ahora todo el mundo está de vuelta abriendo los balcones, Bueno, ¿no? pero ahí te voy a ser honesto con una cosa. Yo creo que al volverse una ciudad cosmopolita y al tener tanta gente de afuera, ahí fue que empezamos a retomar ese tema. Porque si tú te vas a Paitilla y ves todos los balcones de Paitilla están cerrados, que era una locura. Sí. Era una locura. El tema es quizá que si alguien te llama hoy en día, te dice, vuelve y abre el balcón. Y la situación real de esto es que lo que hizo la pandemia fue generar una nueva relación o renovar esa relación de nosotros los seres humanos y los ciudadanos con la naturaleza. Porque no estamos hablando solamente del balcón, es que la gente quiere utilizar los espacios abiertos, quiere utilizar los parques, quiere sacarle provecho a esas pero áreas. Déjame contarte una anécdota. Tú sabes perfectamente que en pandemia a la gente que vivía en torres de 40 y 50 pisos le cerraron el área social. Y yo veía amigos que caminaban en el estacionamiento porque no tenían opción, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en Santa María que se llama The Reserve. 8 hectáreas frente al hoyo 16, 17 y 18. Y esa gente, a pesar de que vivió la pandemia, la vivieron de una forma diferente. Porque podían salir en torrecitas pequeñas, salían al complejo y caminaban. Tenían el parque para caminar, tenían el área social. Entonces, creo que la gente aprendió a valorizar mucho ese tema, ¿no? Ayer hablaba en un foro que me invitaron de que definitivamente es verdad que el espacio público o este espacio común es el que nos hace ciudadanos. Y cuando tú tienes este tipo de espacios, deben convertirse en la extensión de tu casa.
y debe empezar a desaparecer esa línea tan marcada como qué es mío y qué es de todos, ¿no? Correcto. Y ahí hay un tema muy importante, que es que estos espacios cada vez, y en conjunto en los proyectos que trabajamos juntos, Horacio, los hacemos cada vez con más calidad. Correcto. Entregamos hoy en día áreas compartidas, comunes o espacios públicos. El reto más importante es que sean de la más alta calidad y el más alto estándar. Porque es el lugar donde realmente convives, desarrollas tu vida, sacas provecho. Y si en este caso estamos hablando de que se convive entre espacios abiertos y cerrados, estructuras realmente el ambiente apropiado para generar comunidades sanas. Yo no tengo la menor de las dudas de que los retos que nos vienen en los próximos años es de seguir construyendo cada vez más un tejido urbano más sólido para que los edificios privados y todas esas zonas públicas no sean lugares que nada más netamente como de paso, las zonas públicas, sino que sean lugares de seguir Donde la gente se pueda quedar a Así compartir, es. ¿no? Eh, hay un estudio que hizo MIT el año pasado que demuestra que específicamente lo hicieron en Nueva York, que el pace de caminar de las personas de 1980, agarraron múltiples videos que tenían de la ciudad, de la gente caminando, y midieron el pace de caminar. Ajá. Hoy en día la gente se mueve 25% más rápido Qué locura. que antes. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, la gente no para en el espacio por cómo va la vida, ¿no? La velocidad a la que va, ¿no? Sí. Entonces hay un reto muy importante en cómo hacemos de que estos espacios no sean espacios de transición, sino que el espacio público sea un espacio de Lo que estar. pasa es que nos volvimos una cultura de inmediatez. De inmediato, sí. Cuando yo empecé a trabajar, no había celulares. Entonces, el que no te llamaba de 8 a 5, no te conseguía hasta el día siguiente. De acuerdo. Hoy en día, el que te manda un WhatsApp quiere saber ya. De inmediato. Y si te dejan en sin, eso es como que la peor ofensa del mundo. Así. Entonces, igual con la televisión. Cuando yo era peladito, había Canal 2, Canal Sí. 4 y Canal 8. Entonces, si tú querías ver una película, tú la veías a la 1 de la tarde. Es una cosa que se llamaba cine vespertino. Si no la veías, ya no la veías. Digo, Hoy en día tú puedes ver tu película a la hora que te dé la gana, del celular, del iPad, de la computadora, donde sea. es que cambió, Horacio, la cultura que existía, que era una cultura de oferta a una cultura de demanda. Correcto. ¿Qué significa eso? Yo antes tenía que escoger entre la oferta, entre Canal 2, 4 o 8, y yo en la oferta que había a la hora que había, ¿no? Exacto. Hoy en día está todo en la palma de mi mano y es a la demanda que yo quiera, A la que demanda quiero que tú yo quieras. buscar y que quiero ¿Cuándo conseguir. lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿A qué hora lo Mira, quiere? y yo te voy a ser muy sincero. Este tema de la inteligencia artificial es algo sorprendente. O sea, la verdad es que hoy en día nosotros estamos... Sorprendente en muchas formas. Sorprendente en muchas formas, pero yo quiero verlo en la forma más positiva Correcto. posible. Nosotros estamos invirtiendo mucho en construir un equipo sólido de innovación dentro de nuestra oficina, en donde podamos estar at the forefront de las situaciones que se van encontrando a nivel mundial y de las innovaciones como el tema de la inteligencia artificial. Y la manera que hoy en día nosotros en algunos rubros específicos de diseño podemos iterar para comprobar qué es lo mejor que uno puede ofrecer. Es Correcto. sensacional. Esa oportunidad no se daba antes. Ahora tienes que saber cómo manejarla, porque no es lo mismo escoger entre 2 opciones a escoger entre 100. Es muy difícil escoger entre 100, ¿no? Sí. Y escoger entre 2 minimiza la dificultad de equivocarse. Pero el lujo más grande siempre va a ser tener la oportunidad de escoger. Entonces, cuando tú puedes escoger, tú te estás dando un lujo muy, 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 muy grande. Y nosotros lo que tenemos que aprender hoy en día es a entender cómo el mundo va a funcionar y cómo nosotros vamos a tener la capacidad de escoger entre tantas más opciones. Quien sepa hacerlo y quien sepa hacerlo mejor va a estar siempre Pero por delante, ¿no? tú sabes que el otro día alguien me dijo algo que me dejó pensando, y es que el verdadero lujo es el tiempo. Porque el tiempo no vuelve. El tiempo es finito. Definitivamente. Entonces, ese tiempo que tú tienes para vivir, quieres vivirlo de la mejor forma posible y en el mejor sitio posible. Así es. Por eso es que es tan importante llegar a ese producto de calidad, a ese producto que haya sido pensado, que haya sido analizado. Mira, tú que has dicho esto, voy a
profundizar un poquito en este tema del tiempo y también el tema de escoger. Nosotros estamos construyendo una ciudad de Panamá. Se está construyendo los ciudadanos y cada gobierno de turno que llega y hace proyectos y hace una serie de cosas. Nosotros debemos tener una visión muy clara de la ciudad que queremos, específicamente porque mientras más la extendemos, más tiempo ocupa la gente en momentos de traslado. De desplazarse, ¿Okay? claro. De desplazarse. Y ese tiempo que pierde, se perdió, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nosotros podamos ofrecer, específicamente desde el sector privado, con el apoyo del sector público, la oportunidad de que las personas puedan escoger dónde quieren estar. Correcto. ¿Ok? Ese lujo de poder escoger dónde quieres estar te va a dar el lujo y te va a brindar el lujo del tiempo, ¿no? De que tú estés en un lugar donde tus desplazamientos sean cada vez menores, ¿ok? Para eso se requiere realmente pensar de que la ciudad del pasado y la ciudad del futuro es la que mejor te ofrece desplazamientos más cortos, distancias más cercanas entre tu lugar de trabajo, tu lugar de vida y tu lugar de entretenimiento. O sea, si tú tienes tu lugar de donde tú duermes, tu lugar de trabajo y tu lugar de entretenimiento a distancias cortas, tú seguramente vas a sacar un mayor provecho de tu tiempo. Claro. Es el mayor lujo. Pero si además en esos lugares tienes una diversidad de cosas para escoger, correcto, ahí es donde yo creo que llegas al mayor de los lujos. Y yo sí creo que hay retos importantes dentro de la ciudad de Panamá en el cual la mejora de la calidad de vida y la mejora de la calidad del espacio público va a tener un impacto muy positivo en quienes habitamos la ciudad y en quienes deseamos desplazarnos a través de todas las cosas que nos ofrece la ciudad. El otro día estaba viendo unos temas sobre el área costera de Panamá. La verdad, hoy en día ya Panamá tiene, desde la cinta costera hasta Flamenco, tiene una ciclorruta ininterrumpida de 13 kilómetros lineales que va desde Paitilla hasta Flamenco y regresamos. Si lo haces ida y regreso son 26 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que tú tienes la capacidad de llevar a cualquier ciudadano a que saque realmente provecho de vivir frente al mar o de estar frente al mar. Eso no se tenía antes. Eso se tenía. O sea, la democratización de la relación del espacio público y la relación con el entorno natural, o sea, con la bahía de Panamá, con el Pacífico. Eso es algo muy especial. No lo tienen otros países. Tú sabes que otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que la gente fuera de Panamá no se imagina lo que es Panamá como ciudad, ¿no? Todo en esta vida tiene su parte buena y su parte mala. Y yo siempre he dicho que Panama Papers fue publicidad gratuita. Pues mucha gente no conocía Panamá. Y cuando salía en un noticiero, lo primero que veían era el skyline de Panamá. Y decían, wow, ¿eso de dónde salió? Cuéntame un poquito, una firma como la de ustedes, ¿de dónde saca inspiración? Bueno. O sea, cuando tú haces un proyecto como Ipanema, que yo siento que va a ser un proyecto icónico por la ubicación que tiene, por la forma escultórica que tiene el proyecto, o sea, ¿esa inspiración de dónde sale? Bueno, la inspiración sale, como todo en la vida, de un ejercicio diario, constante, cotidiano, de muchas personas, porque es un trabajo colaborativo, de entender el mundo que vivimos hoy en día, ver lo que hacen ciudades que son referentes para demostrar realmente ejemplos exitosos de cómo mejora la calidad de vida de las personas, viajar, estudiar. Cuando tú tienes un bagaje eso y lo tienes de manera compartida con muchas más personas, específicamente con nuestro equipo dentro de la oficina, generas procesos creativos que te permiten pensar y entender tres cosas. Uno, que cualquier proyecto que hagamos tiene que entender el lugar donde va a estar. Y voy a utilizar el ejemplo de Ipanema, ¿no? Ipanema está ubicado en un lugar que es un punto icónico. Es la entrada y la salida de Panamá. Cualquier persona que llega por el aeropuerto de Tocumen va a cruzar por el Corredor Sur y va a entrar por ese punto. Y cuando se vaya, ese también va a ser su ruta de salida, ¿no? Está contiguo a la primera ciudad fundada en el Pacífico, que es Panamá la Vieja. Panamá la Vieja. ¿Okay? Tiene algo sensacional, es que tiene el mar a sus pies, ¿no? ¿Cómo debe ser esa edificación? Entonces, una vez tú estudias el contexto, tú dices, bueno, esta edificación tiene que ser una edificación que se relaciona con el mar, tiene que ser una edificación que también corresponde y entiende la importancia de esa primera ciudad que se construyó
pero que sea la puerta de entrada y de salida de la ciudad. Entonces, nosotros vemos esta relación como entender el lugar, entender qué queremos hacer en el lugar, ese es cuál es el proyecto, qué producto vamos a hacer aquí, cuál es el programa. En este caso es un edificio residencial. Y luego qué concepto tenemos. Y nosotros queríamos hacer una arquitectura que fuera muy fresca, que fuera una arquitectura que entendiera el trópico. Este es un edificio que tiene todo el perímetro del edificio en su totalidad. Son balcones, por ende, eso no solamente son balcones para que las personas puedan estar frente al mar, sino que también operan como aleros. Entonces te protege de la lluvia, te protege del sol, te da la oportunidad que el espacio interior sea más agradable, pero te da la oportunidad de poder también estar en ese espacio exterior, ¿no? Es traer conceptos relativamente sencillos de cómo debe ser la arquitectura en el trópico. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te has sentado alguna a analizar la arquitectura de la zona canalera? Sí, 100%, por supuesto. O sea, yo le decía a alguien, por ejemplo, que en el área de Clayton y en Albrook, las casas no empiezan en planta baja. En planta baja te dejan el parking, la zona de servicio, pero la casa en realidad empieza elevada. Así Y es. la razón de eso es aprovechar la ventilación. No solo eso, el tema de aleros, todo eso, o sea, arquitectura bioclimática. Bioclimática. Yo pienso que hay varios temas sobre esto y que no se pueden, uno no los puede confundir. Lo primero es que existe una serie de principios para poder operar dentro de la arquitectura bioclimática y específicamente sobre estrategias pasivas. Estrategias pasivas, ¿qué son? Son donde tú no involucras tecnología Correcto. dentro de la solución. Eso tiene que ver con orientar bien la edificación con respecto al sol y a los vientos predominantes, ¿no? Levantar la edificación del suelo porque permite una mejor ventilación de la misma y que sea más fresca la misma edificación. La creación de aleros para protegerte de las fachadas que sí tiene más incidencia del sol y tener mejor apertura en donde vas a tener vientos predominantes, que en Panamá está muy claro de que en la época seca, desde enero hasta abril o casi mayo, tú tienes unos vientos predominantes norte que van a tener mucho mayor velocidad que en otras Correcto. épocas. ¿Cómo le sacas el mayor provecho a eso? Es entendiendo eso de esa manera. Sin embargo, eso no te debe indicar el tipo de arquitectura que estás haciendo, o por lo menos la estética que demuestra, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos específicamente en Ipanema es cómo uno puede repensar utilizando esos mismos conceptos Sí, pero darle un nuevo sentido. con una arquitectura que tiene una estética distinta. Claro. Y ahí sí, nosotros nos sentimos muy contentos con el resultado y ahora estamos muy emocionados porque ha iniciado la construcción de ese proyecto. Pero entendemos la responsabilidad cuando construyes en lugares como este, ¿no? Es un lugar muy estratégico que tiene alto impacto frente a la vía con mayor tráfico Y que de se va a Panamá, que es volver el un Corredor ícono, Sur. que al final se va a volver un ícono. Y que consideramos que se va a consolidar como un ícono y que ojalá eso logre generar una tipología de arquitectura que vuelve a traer cosas que sí se hicieron por mucho tiempo, en los 50, los 60, los 70 en Panamá, que es... son conceptos básicos. Te proteges del sol, aprovechas los vientos predominantes, construyes de una manera más ligera. Yo creo que esos conceptos realmente hablan mucho más del trópico y de cómo deberíamos hacer las cosas en nuestra zona donde vivimos, ¿no? Bien. Dime una cosa adicional. ¿Hacia dónde siente la firma de Mayol que va la arquitectura en Panamá en los próximos 15 años? O sea, ¿qué crees que va a ser? ¿Cuáles van a ser las tendencias? Nosotros esperamos y nosotros nos encontramos en este momento dado en una amplia búsqueda de construir una identidad de una arquitectura que hable de nuestro lugar. Esa arquitectura que habla de nuestro lugar va a estar muy amarrada a estos temas que acabamos de contar sobre que acabamos de comentar sobre el clima y sobre el lugar, sobre el contexto donde está, y que sea una arquitectura que aporte más a la ciudad. Entonces, como tipología, yo creo que vamos a encontrar una arquitectura que va a tener un mayor relacionamiento con los temas de sostenibilidad. Va a tener mucho que ver con los temas de biodiversidad. Hablaba también en ese foro ayer que tuve que el concepto de biodiversidad quizás es el más importante en este momento dado. Y tenemos un proyecto que hacemos nosotros en conjunto, contigo, Horacio, con Grupo Los Pueblos, que es Bosco. Ujú. Y lo principal que estamos generando ahí es un gran parque
Y Correcto. ese parque tiene una serie de especies vegetales que son polinizadoras para poder atraer aves y otras especies que también van a coexistir con las personas que viven ahí, que habitan ahí. Yo creo que vamos a empezar a diseñar pensando mucho más en las otras especies también y no solamente en quienes vamos a vivir ahí. Entonces, la verdad es que si tú te encuentras viviendo en un lugar en donde eh, ese lugar potencia la vida de quienes lo habitan, mucho más apegado a la naturaleza, yo creo que va a ser exitoso. Y yo creo que eso es lo principal. Yo creo que la relación de lo construido con lo natural va a ser la relación más importante que va a tener la arquitectura en los próximos años en Panamá, ¿no? Hay países que lo han hecho de manera bastante exitosa. Singapur es uno. Eh, Entendió de que todo lo natural tenía un orden importante y una relación con la arquitectura que se producía, ¿no? Y lograron hacer una simbiosis, entonces lograron generar en cómo integrar en que las personas pudieran vivir más cerca de la naturaleza. Qué tanto de lo que la firma hace es en Panamá y qué tanto es fuera de Panamá? Hoy en día, alrededor del 40% del trabajo que hacemos está fuera de Panamá. Wow, Eh, bastante. Estamos trabajando en toda Latinoamérica y la verdad es que es una experiencia muy especial. Y yo creo que en cada uno de los países donde estamos yendo estamos tratando de hacer esa misma, de profundizar igualmente como lo que te hablo de Panamá, de entender el lugar, la cultura y ver cómo nosotros podemos traer valor con el conocimiento y la experiencia que tenemos, pero siempre con mucho respeto al lugar donde estamos. La semana pasada estaba por Paraguay, en Asunción, que está viviendo una transformación impresionante. Asunción se siente como Panamá hace 20 años. Hay mucha edificación en proceso y hay una búsqueda de entender cuál es la tipología de edificación que los va a representar hacia Como futuro, país. como país. Y cuando tú te empiezas a mover entre... estuve la semana pasada en Asunción y voy a estar en Lima, Perú la próxima semana y había estado en Ciudad de México y empiezas a ver lo que está pasando en cada una de las ciudades y cómo se está transformando la manera de hacer y de ofrecer nuevos espacios de vivienda. Te das cuenta de varias cosas. La primera es que sí existen muchas cosas en las cuales Latinoamérica es muy parecida. ¿Ok? Porque Latinoamérica es una sociedad que se urbanizó en el siglo XX. ¿Ok? Correcto. Significa que ya más del 50% de los habitantes vivimos en áreas urbanas. Eso genera una serie de retos, porque los retos es cuando ya tienes una ciudad más densa o con mayor cantidad de personas, tienes una serie de retos que la gente no típicamente ve las cosas positivas. Típicamente sufres es del tráfico, sufres de las cosas que aquejan a la sociedad pero sin embargo, tener esta gran cantidad de personas viviendo juntos generan riqueza, generan más oportunidades, potencian las ciudades y empiezan a dar la oportunidad de construir nuevas cosas. Entonces yo creo que hay algo muy importante de tener ese 40% del trabajo afuera, es que nos permite retroalimentarnos para lo que hacemos aquí diariamente, nos permite comprender qué pasa con nuestros vecinos, países vecinos, eh, nos permite ver de que no siempre el jardín de vecinos es más verde que el tuyo. Y a mí me Así gusta ver es, eso, así me gusta es. ver la vida en la cual trato de ver también el vaso medio lleno y no medio vacío. Y te permite valorar. Entonces con eso valoras y dices, oye, ¿qué cosas nosotros podemos hacer mejor en nuestro país, en nuestra ciudad? Y qué cosas que hacemos bien aquí las podemos llevar a otros lados. Y estoy fascinado con la oportunidad que estoy teniendo de que podamos tener una gran cantidad de trabajo fuera de Panamá que me permite entender qué está pasando en toda nuestra región. Hoy en día tenemos proyectos en más de 15 países. Qué bien. En este instante, las tipologías de proyectos son distintas. Entonces estamos haciendo o proyectos residenciales. En Asunción vamos a hacer 3 edificios residenciales. Pero en Honduras estamos haciendo en Tegucigalpa edificios corporativos. Entonces la relación es totalmente distinta. Sí. En algunos lados hacemos en el centro, en otros lados nos está tocando hacer proyectos que ayudan a consolidar la periferia. Estamos haciendo un proyecto muy interesante de transformar un área ya construida en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y es sensacional la oportunidad de entender cómo las distintas culturas piensan. Bueno, mira, yo estoy encantado de que toda esa experiencia se traduzca también Cosa. en aporte aquí local. Te agradezco muchísimo el tiempo que has sacado para venir a conversar conmigo el día de hoy.
Y la verdad que por mí me quedaría 15 horas aquí echando cuentos, pero lamentablemente el valor del tiempo es finito. Yo te quiero agradecer, Horacio, y además no solamente quiero agradecer, sino felicitarte, porque nosotros lo que disfrutamos es cuando trabajamos con equipos como el tuyo, con Grupo Los Pueblos, que permiten que en conjunto podamos co-crear nuevas maneras de hacer y ejecutar proyectos y nuevas maneras de diseñar esos proyectos. Si el desarrollador no se atreve, es muy difícil que pase. Muy difícil. Entonces, es muy importante dentro de estas relaciones de que todos los que nos sentamos en la mesa tengamos esa voluntad y esas ganas de hacer las cosas distintas. Y eso viene con muchos riesgos. Por ende, es un proceso de ser atrevidos y realmente atrevernos a hacer cosas diferentes y no seguir con lo que venimos haciendo antes. Así que gracias y felicidades por eso y muy feliz de haber compartido contigo este espacio. Gracias. Bienvenido siempre.